El reciente incidente de un joven desmayado por hambre en las calles de Santiago de Cuba refleja la grave crisis humanitaria que enfrenta el país debido a las políticas económicas fallidas del régimen cubano. La falta de acceso a alimentos básicos y la precaria situación económica de la población están llevando a situaciones desesperadas como esta, donde los ciudadanos no pueden satisfacer sus necesidades más básicas. A pesar de la solidaridad de algunos buenos samaritanos, este incidente es solo un ejemplo de la creciente cantidad de personas que sufren debido a la escasez y la pobreza generalizada en Cuba. Es imperativo que el gobierno cubano tome medidas urgentes para abordar esta crisis humanitaria y garantizar el bienestar de todos sus ciudadanos, en lugar de perpetuar políticas que solo conducen al sufrimiento y la desesperación. El gobierno de Matanzas impuso más de 390,000 pesos en multas a cuentapropistas en marzo, lo que refleja una práctica excesiva de sanciones que impacta negativamente a los emprendedores locales. Estas acciones de control se realizan en un contexto de creciente inflación y precios elevados, exacerbados por las políticas económicas fallidas del gobierno de Miguel Díaz-Canel. La falta de eficiencia en la dirección de inspección, atribuida a la falta de personal y recursos, evidencia una deficiencia estructural en la capacidad del gobierno para garantizar un control efectivo. Además, la continua reducción de plantillas en sectores críticos como inspección y fiscalía plantea serias dudas sobre la voluntad real del régimen cubano para abordar los problemas de manera integral y justa. En lugar de apoyar el desarrollo de pequeños negocios, estas prácticas de control excesivo solo obstaculizan el crecimiento económico y la prosperidad de la población. El exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha enfrenta la audiencia de sentencia por su papel como espía para el régimen cubano durante 40 años. El exilio cubano en Miami demanda la máxima pena para Rocha, responsabilizándolo por acciones como el derribo de avionetas de Hermanos al Rescate en 1996 y el encarcelamiento del exoficial del MININT Ernesto Borges. Rocha se declaró culpable de conspiración para ser un agente ilegal y actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero, y podría enfrentar hasta 15 años de cárcel. Su descubrimiento en 2022 reveló su colaboración con la inteligencia cubana, lo que ha generado indignación y acciones legales por parte de víctimas y familiares de opositores cubanos. Un sondeo realizado entre latinos en Estados Unidos muestra una caída en la aprobación de Joe Biden, que ahora se sitúa en un 41%, mientras que el apoyo hacia Donald Trump ha aumentado al 32%. Aunque en general los latinos ven desfavorablemente tanto a Biden como a Trump, hay una percepción favorable hacia Trump en temas como economía y seguridad pública. La mayoría de los encuestados preferiría que ninguno de los dos fuera candidato en las próximas elecciones presidenciales. Además, la mayoría respalda la idea de proporcionar un camino hacia la ciudadanía para personas en situación migratoria irregular y la solicitud de asilo para refugiados que huyen de la violencia en América Latina. Por último, en cuanto al conflicto en la Franja de Gaza, la opinión está dividida entre aplicar presión, continuar respaldando a Israel o no involucrarse en el conflicto. El reciente incidente en el aeropuerto de Holguín, donde 2 vuelos de Air Transat fueron desviados debido a un apagón en la pista, destaca la falta de infraestructura y mantenimiento adecuado en Cuba. Mientras los turistas enfrentan dificultades, la prensa local parece más preocupada por destacar las visitas oficiales que abordar los problemas reales que afectan a la población. La situación energética del país también es alarmante, con cortes de luz recurrentes y una gestión ineficiente de las centrales eléctricas. La frustración de los ciudadanos es evidente, y las respuestas del gobierno parecen insuficientes, dejando en evidencia su incapacidad para abordar y solucionar las crisis que afectan a la población. El anuncio de la incorporación de 20 nuevos triciclos eléctricos para la transportación en Cuba es una medida necesaria ante la crisis de combustible, pero una vez más evidencia la falta de transparencia y planificación del régimen cubano. La falta de detalles sobre las provincias beneficiadas y las rutas a cubrir refleja la falta de preocupación por la eficiencia y la satisfacción de las necesidades de la población. Además, la ausencia de información sobre los resultados de iniciativas anteriores y el desconocimiento sobre la durabilidad y el impacto real de estos vehículos en el transporte público demuestran la falta de rendición de cuentas y la opacidad del gobierno. Mientras tanto, la población sigue sufriendo las consecuencias de una gestión ineficiente y la falta de planificación adecuada, con prolongados apagones, escasez de transporte público y un aumento en los costos de los servicios. Esta situación refleja una vez más la incapacidad del régimen cubano para satisfacer las necesidades básicas de su pueblo y gestionar de manera efectiva los recursos disponibles. Nos despedimos de una edición más de noticias, no sin antes invitarlos a que se suscriban, compartan y denle like.